Más de 1000 me dijo el Dieguito Serrano hoy a la tarde. Pucha, mucho más que presencial. Sí. Ah, sí, verdad. Listo, los espectadores ya están ingresando a la sala, ¿sí? De acá de Guayaquil me ha llamado alguna gente que va a ingresar. A ver, esta semana me va a tocar, pasado mañana me va a tocar, 60 estamos participando ahora. Lo que se nos va a hacer duro son las preguntas, así que vamos a tratar de seleccionar las mejores preguntas para que contestes, mi querido Ernesto. ¿Ya nos están escuchando o no? Sí, No. yo te escucho Bueno. perfecto. No digo si la gente que está ingresando nos escucha. La gente que está ingresando ya ahorita está escuchando y viendo todo lo que esta transmisión. Muy bien. Sí, te digo. Todo un éxito, ¿eh? Hola a todos los que han saludado. Cristian, ¿cómo está? Félix Mangín y el doctor Luis Enrique. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto que estén acá y el verdadero honor que tenerlos acá en el auditorio. Echamos mi cuadrito. Sí, entonces participamos. Diego, ¿me escuchas? Sí, claro. Daremos un compás de espera, son las 20:03. Que empecemos 25. Hay ciento no sé cuántos más o menos. Que ya es un buen número. Tengo 117 yo en mi pantalla. Sí. Bueno, entonces empecemos en este momento. Estimados amigos, colegas, bienvenidos todos. Este es un esfuerzo más de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Estamos haciendo el Congreso Nacional de Cardiología y en esta ocasión le tenemos como invitado al doctor Ernesto Peña Herrera, quien nos va a dar los lineamientos del tratamiento actual de la hipertensión arterial. Con una pregunta: ¿cuál es la justificativa científica? El doctor Ernesto Peña Herrera es médico cirujano por la Universidad de Guayaquil, especialista en cardiología por el Ministerio de Salud de la Argentina, la Universidad de Guayaquil en 1996, especialista en hipertensión arterial por la Universidad René Favaloro, Argentina, máster en investigación clínica y epidemiológica por la Universidad de Guayaquil, past presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo del Guayas, miembro de honor de la Sociedad Española de Cardiología,
vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y es jefe de cardiología del Hospital Luis Bernaza del 2007 al 2018. Bienvenido, doctor Peña-Herrera. Adelante. Bueno, buenas noches. La verdad que para mí es un honor participar en estas jornadas de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Veo que hay muchos asistentes, así que vamos a iniciar. Les agradezco nuevamente la invitación. Para mí es algo que me llena de orgullo que ustedes estén haciendo esto aquí y que me hayan invitado. Ustedes me van a decir después si se ve bien la presentación, si no hacemos los correctivos necesarios. Bueno, se puede ver, ¿no? No, no se está viendo. Se está viendo, sí. No. ¿No? Doctor Ernesto, ¿va a compartir pantalla? Disculpe. Sí, ya lo hice para compartir pantalla. No sale en la pantalla. Ya vamos a ver qué es lo que pasó. Ya lo vamos a ver. En la parte de abajo sale compartir pantalla. Ahí tiene que darle un clic. Acá está compartir. Estamos viendo. Sí, compartir pantalla. Ustedes díganme ahora si se ve. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Muy bien. Bueno, perfecto, ¿no? Muy bien, gracias. Miren ustedes, una definición práctica de la hipertensión arterial, más allá de las cifras, es ese nivel de presión arterial en que la investigación y el tratamiento hacen más beneficio que daño. Esta es una definición de hace aproximadamente 40 años, que realmente es una definición bastante práctica. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión arterial sigue siendo el mayor contribuyente a la carga mundial de mortalidad, provoca aproximadamente 10 millones de muertes cada año. Y miren ustedes, cuando me invitan a hablar de lineamientos de tratamiento de hipertensión arterial, no se puede dejar de hablar de las cifras, cómo medimos la presión arterial, porque realmente tenemos que empezar por allí. Nosotros cuando medimos la presión arterial tenemos que ver qué es lo que medimos. Nosotros diagnosticamos hipertensión arterial, establecemos un pronóstico al hacer la medición, decidimos y diseñamos tratamientos, que eso es muy importante, fijamos metas de tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir bien la presión arterial, porque vamos a controlar la efectividad del medicamento y la efectividad de lo que estamos haciendo. El gran problema de las prácticas clínicas, de guías clínicas de hipertensión arterial, es que los puntos de corte son muy imprecisos y las mediciones son inexactas de presión arterial. Por eso es que es bueno tomarse unos minutos para hablar de medición de presión arterial. Nosotros tenemos la medición casual, que está hecha con tensiómetros de mercurio, aneroides o tensiómetros digitales. Tenemos la medición automatizada de presión arterial, que son con dispositivos especiales. Tenemos también la medición ambulatoria de presión arterial, es el MAPA. Muy importante la presión domiciliaria de presión arterial. A principios de este año salieron en la revista Journal of Clinical Hypertension las guías latinoamericanas, los lineamientos latinoamericanos, tanto de presión arterial medida por MAPA como presión domiciliaria, evento que se realizó en Guayaquil en el 2017 y después nos hemos reunido en Guatemala y en España para los lineamientos. Igual salió publicado este año ya los lineamientos del evento que se hizo y la verdad que es un documento bastante interesante que después, si ustedes quieren, me envían el mail y se los puedo pasar, ¿no? Medición de presión arterial. No es lo mismo cualquier tipo de medición arterial si nosotros lo hacemos por los métodos convencionales, como dicen las normas, por los cuales tenemos que hacer, o si nosotros lo hacemos en forma incorrecta. Vean ustedes cómo con dispositivos no automatizados. Sí, hola. Te pido un favor, Ernesto. Me están escribiendo que el audio está muy bajito, que si le podrías incrementar el audio. Ah, bueno, cómo no, cómo no. Aumentaré la voz porque el audio mío está lo más alto posible, así que seguramente voy a aumentar la voz, el volumen de la voz. Bueno, gracias, Ernesto.
Gracias. El problema está que la presión la medimos mal en la consulta, ¿sí? La presión casual de consultorio, la automatizada de consultorio, la domiciliaria o el mapa son mediciones que nosotros tenemos que afinar nuestra medición. La medición debe hacerse por personal entrenado, ¿no? Nosotros tenemos que entrenar a nuestras enfermeras, a nuestro personal de capacitadores. En su tiempo se llamaba educadores para la salud. A ese personal tenemos que entrenar para que mida bien la presión arterial y tomarles exámenes cada cierto tiempo y darles diplomas de acreditación que han hecho un curso de medición de presión arterial. Eso realmente no cuesta nada porque a la larga, en un centro de salud, en un consultorio, es la enfermera o el educador para la salud quien debería tomar la presión arterial, porque ya se ha reconocido que cuando la presión arterial la toma el médico aumenta aproximadamente 15 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, cerca de 8, la diastólica, y la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente 10 latidos por minuto. La medición domiciliaria tiene que ser protocolizada en todo paciente antes de tomar decisiones terapéuticas. Y el mapa también debe realizarse en sistemas de salud durante la primera etapa del sistema de salud. Tienen ustedes, este es el documento que salió en Hypertension, que todos seguramente lo conocemos y todos hacemos las mediciones en forma correcta. Lo que tenemos que hacer es difundir este tipo de mediciones para que se hagan en forma correcta. Después, tenemos los sitios donde se validan los equipos, porque esto es muy, muy importante. Vean ustedes, esta es la página donde se validan los equipos para medición en el consultorio. Aquí están los famosos MicroLife Watch BP. Estos son dispositivos automáticos que se llama BP2. Este es un dispositivo canadiense. Es el sistema obligatorio que hay en Canadá. Vamos a hablar un poquito del BP2. Y después están una serie de dispositivos, OnRun, MicroLife, que realmente están validados. Esta diapositiva tiene aproximadamente 2 años y seguramente hay nuevos dispositivos que han sido validados y calibrados. De todas maneras, cuando nosotros queremos también ver, tenemos que entrar a la página www.educational.com, donde están validados los equipos de medición domiciliaria, de medición de consultorio y de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Vean ustedes, por ejemplo, el MicroLife Watch BP, los Space Labs, todo. www.educational.com, ustedes se van a tocar con sorpresas. Acá abajo está, ustedes ven si el aparato que ustedes van a comprar ha pasado las pruebas de validación. ¿Cuáles son esas pruebas? De la Sociedad Británica de Hipertensión, de la Sociedad Europea de Hipertensión, de la Asociación Americana de Instrumental Médico. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, hay dispositivos que nosotros lo utilizamos habitualmente, pero nos dicen que, por ejemplo, en embarazadas uno tiene que tener dudas, y así ustedes se van a encontrar con este tipo de dispositivos. Vean ustedes, la medición semiautomática son con los dispositivos que nosotros tenemos, los semiautomáticos que vemos en el consultorio. Las ventajas que son sencillos, el precio es menor, cuesta aproximadamente entre 50 y 60 dólares. Dígitos sin selección, y les mide también la frecuencia cardíaca, ¿no? La percepción de contundencia de que eso lo que es lo que sale allí. ¿Sí? Aparatos son apropiados para la medición, automedición, y a veces los que se utilizan para medición no están aprobados para medición en el consultorio. Y estos son los dispositivos de medición automática de presión arterial. Este es el BP2. El BP2 aproximadamente cuesta $1.300. Este dispositivo tiene la ventaja de que el paciente se queda solo. Nosotros dejamos programados el aparato entre 1 y 2 minutos y hace 6 mediciones de presión arterial. Cuando uno vuelve al consultorio, el paciente, el aparato da los promedios de esa presión arterial, ha borrado automáticamente la primera medida que hizo y se queda con el promedio de las 5 mediciones restantes. Esto de aquí ha sido validado y es el aparato oficial en Canadá, y cerca de 60.000 consultorios en Estados Unidos lo hacen, especialmente la gente que hace hipertensión arterial. Y también ha sido validado contra MAPA y tiene la ventaja de tener una relación aproximadamente de 0.9 con la medición del MAPA en el periodo diurno. Esto aquí evita errores del operador, evita el fenómeno de bata blanca, y este no fue utilizado en el sprint. En el sprint fue utilizado un dispositivo de OnRun, pero que tiene casi las mismas características. El de OnRun mide 3 veces la presión arterial y dio los resultados que ustedes ya saben del sprint, ¿no? Si no nos mide la presión fuera del consultorio, no nos vamos a enterar
de hipertensión de bata blanca, la enmascarada, de presiones episódicas que tenemos. No vamos a tener un comportamiento nocturno de la presión arterial, y también vamos a ver lo que tiene que ver la variabilidad a corto y a mediano plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar dispositivos adecuados, calibración permanente, entrenar a personal, utilizar la técnica correcta, mediciones repetidas de la presión arterial, y cuando tenemos dudas, la presión arterial fuera del consultorio, hecha por medición domiciliaria de presión arterial o por monitoreo ambulatorio de presión arterial. Pero ustedes y yo vamos a concordar que no siempre vamos a poder ponerle un mapa a un paciente. Entonces, las mediciones domiciliarias son fundamentales. Se le dice al paciente que en la mañana se levante, vaya al baño, a hacer pis, porque la presión arterial se toma con la vejiga vacía, y de allí en adelante se sienta en una mesita, se pone el aparato, el dispositivo, papel y lápiz en mano, y después de 3 minutos de estar en reposo, sentado con las piernas separadas, se mide la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca, la anota, y luego espera 1 minuto y sin sacarse el dispositivo, se hace una segunda medición, la cual tiene que ser anotada. En la noche, ya cuando decidió irse a dormir y cuando ha pasado 1 hora entre la última comida y la medición de presión, hace el mismo protocolo. Esto aproximadamente lo hace entre 7 y 10 días. Y uno dice, va donde el médico. No, los pacientes ahora los envían uno por WhatsApp la foto de la medición de presión arterial, y esas presiones de promedio tienen que andar por debajo de 135-85. Si esas presiones están así, entonces uno ya le dice al paciente que haga lo mismo solamente 2 veces por semana y que siempre vaya anotando, porque eso de allí, cuando hablemos de variabilidad de la presión arterial, nos va a servir de mucho para tener el control. Miren ustedes, en el año 2015, la empresa Deloitte sacó los valores de presión, de costos de enfermedades cardiovasculares en el Ecuador, y la insuficiencia cardíaca, solamente en lo que es consultas y medicación, costó 228 millones de dólares. El infarto de miocardio, lo que son internaciones, 227. La fibrilación auricular, 67 millones, y la hipertensión arterial, casi 100 millones de dólares. Se gastaron aproximadamente 615 millones de dólares el año 2015 en lo que son consultas y medicación de presión arterial. Esto nos lleva a que nosotros seamos invitados por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial a hacer mediciones de presión arterial bajo condiciones en las cuales nosotros teníamos que entrenar a las personas para tener una correcta medición de presión arterial. Y vean ustedes, por más que ya en este curso se haya hablado seguramente de medición de presión arterial, no me voy a demorar más de 5 minutos para enseñarles lo que se llama el mes de mayo de medición MM17, que salió publicado en la revista Lancet y en la revista europea de cardiología. Vean, en el mundo, el 35% de los pacientes tenía hipertensión arterial, de los cuales no reciben tratamiento el 17%, y el 46% de los pacientes que van a la consulta médica, que toman su medicación, no logran controlar sus cifras de presión arterial por debajo de 140/90. Los resultados más importantes del 2017, 1.200.000 evaluados en 80 países, más de 150.000 con presión arterial aumentada, más de 100.000 con presión arterial no controlada. En la revista europea de cardiología, ven ustedes el trabajo que hizo en el 2017 Juan Vintimilla, junto con una serie de médicos que hicimos el estudio acá en Ecuador. Esto de aquí es el entrenamiento. Estos chicos son de la Universidad de Milagro, de enfermería y también de terapia respiratoria, a los cuales demostramos la técnica y les dimos los dispositivos para que midan la presión arterial. Y vean ustedes cómo en la noche están midiendo la presión arterial, 3 mediciones, de los cuales se sacaba después el promedio entre la segunda y tercera medición. ¿Cuáles son los resultados en el año 2017 en Ecuador? Casi 7.000 personas se midieron la presión arterial. Guayaquil, Quito, Cuenca, Milagro, Manabí fueron las ciudades donde se hizo el screening. Vean ustedes la presión arterial 117, 75 la primera lectura, la última 114/73. Vean ustedes cómo baja 3 milímetros de mercurio después de 3 minutos de haberse tomado la primera 1 minuto, la segunda 1 minuto y después la tercera medición. Obviamente la raza mestiza fue la que predominó en el Ecuador. Vean ustedes, encontramos el año 2017 que el 28% de las personas son hipertensas, de las cuales que no reciben tratamiento, el 8% de ellos.
Y también vimos que reciben tratamiento, pero no tienen su presión controlada el 25% de la encuesta que hicimos en Ecuador, de las mediciones. También vimos lo siguiente. En el Ecuador el hecho de ser diabético aumenta 6 milímetros de mercurio la presión sistólica y aumenta la presión sistólica, la diastólica 1.5 milímetros de mercurio. Y también, si nosotros tenemos sobrepeso, y obesidad, el sobrepeso y obesidad aumenta la presión arterial 8 milímetros de mercurio la presión sistólica y 6 milímetros de mercurio la presión diastólica. El hecho de ser diabéticos y obesos aumenta mucho la presión arterial. Luego nos invitaron a hacer el 2018 y ya para el 2018 tuvimos casi 12.000 mediciones de presión arterial, obviamente con la mayor parte de personas mestizas. Acá tenemos la primera lectura 124.77, la última 120.74, y hemos encontrado que el 38% de las personas a las cuales se les midió la presión, después de las técnicas que ustedes ya conocen, y se hizo la encuesta, 38% son hipertensos, de esta encuesta que hicimos, el 15% no toman medicación, y de los que toman medicación, el 28% no logra controlar sus cifras de presión arterial. Vean ustedes, en este caso de la encuesta del 2018, ser obeso aumentó 3.7 la presión sistólica y 2.75 la diastólica. ¿Sí? El hecho de ser hipertenso era el valor predictivo para que los pacientes tomen o no tomen su medicamento. Aquí está medicación antihipertensiva, el hecho de ser diabético, aumentaba la cifra de presión arterial. En el mundo se hicieron en 2018 1.500.000 evaluaciones en 89 países, más de 200.000 personas, 220.000 con presión aumentada, de los que no estaban tratados. De los tratados, el 40% no estaba la presión controlada y mucha gente desconocía, cerca del 40%, de que no tenían presión arterial. Obviamente también en el mundo se vio en el 2018 que cerca de 7 milímetros de mercurio aumentaba la presión si la persona es obesa, 5 milímetros de mercurio si es la presión diastólica. Y lo que es más importante, vean ustedes cómo la frecuencia cardíaca aumentada, se aumenta más de 90 o de 100, cómo aumenta la presión diastólica y también aumenta la presión sistólica, cerca de 4 milímetros de mercurio si la persona tiene más de 100 latidos por minuto. El 2019, ya para ir concluyendo esta parte inicial, vean ustedes, se hizo también la encuesta de medición de presión arterial, donde el 34% en el mundo son hipertensos, 58% sabían que son hipertensos y de todos hipertensos controlados, solamente el 31% tenían sus cifras de presión arterial controlada, lo cual nos habla de que hay mucha variabilidad en el mundo en la medición de presión arterial. Y cuando uno habla de variabilidad, tiene que hablar variabilidad a muy corto plazo, que está dada por la presión latido-latido que se hace para investigación a corto plazo, lo que tiene que ver con monitoreo ambulatorio de presión arterial. A mediano plazo, lo que son las visitas que los médicos, el paciente hace a los médicos. A largo plazo también tiene que ver con todas estas visitas que uno hace con los pacientes. Las visitas de consultorio, esta es el mediano plazo, y largo plazo tienen que ver con las mediciones que el paciente hace en su domicilio 2 veces por semana, una vez que está controlado y que nos llevan. Una vez que nos llevan, nosotros tenemos que sacar un promedio de todas esas mediciones para ver cómo está realmente nuestro paciente. Estos son los pacientes que miden latido a latido la presión arterial. Y vean, esto de aquí son el aumento súbito de presión arterial, como el aumento súbito tiene que ver con matutino, tiene que ver con casi 3 veces la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. La variabilidad aumentada hace que los pacientes tengan mayor tasa de eventos, especialmente eventos de stroke, casi aumenta, casi duplica la posibilidad de tener un stroke, también los trastornos cognitivos, la variabilidad aumentada, de tal manera que ustedes pidan a sus pacientes que les lleven, cada vez que se toman la presión arterial, bajo estas condiciones, que les lleven las medidas de presión arterial, porque ustedes pueden sacar un dato importante. Vean ustedes, por cada desvío estándar de la presión al domicilio, se asoció a 48% de aumento de trastornos cognitivos. Y esto de aquí sí es muy, muy importante, porque nosotros vemos frecuentemente lo que tiene que ver con los daños cognitivos. Si ustedes tienen alguna
inquietud sobre esto, a los pacientes hipertensos que vayan a su consultorio y que tengan más de 60 años, háganle el test de reloj. Díganle en una hojita en blanco que le dibujen una luna de reloj con los números adentro y para ver si lo hace en forma proporcional a la distancia entre 1, el 2, el 3 hasta el 12, y que les dibuje una hora cualquiera, por ejemplo 3 y 20. Van a ver ustedes con sorpresa que el paciente que le dibuja bien, que le hace una buena ruedita con los números adentro, tienen un mini mental test bastante bueno y van deteriorando a medida que tienen trastornos cognitivos, daño cognitivo producidos por la presión arterial, cómo van dañando la ruedita del reloj, que es el reloj que se llama, y es el momento para hacer la resonancia magnética a esos pacientes. Pero bueno, no es el tema de esta noche, sino qué es lo que nosotros hacemos con las guías de hipertensión arterial, cómo justificamos lo que se toman las presiones arteriales. Vean ustedes, diurético, y ahora dos se utilizaron el LIFE, SCOPE, 3 estudios que tienen que ver con todas las terapias combinadas, ELSA, el VALUE, que tienen que ver con los antagonistas del calcio, el CAP, el ADVANCE, el PROGRESS, el HIVET, que tienen que ver con a veces monoterapia o terapias combinadas, pero esto de aquí son datos de 2013, donde todavía se esperaba la monoterapia en estos pacientes. ¿Por qué nosotros tenemos que tener a bien controlados a nuestros pacientes? Porque vean ustedes, si nosotros nos fijamos en las cifras de control de presión arterial, tanto sistólica y diastólica, la mortalidad de riesgo aumenta 4 veces si nosotros tenemos de promedio 155-95, que aumenta por 8 la posibilidad de tener eventos cardiovasculares duros como mortalidad si tenemos más de 175-105. El aumento de 2 milímetros de mercurio o la reducción de 2 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica disminuye 7% la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares y 10% la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Vean ustedes qué importante es tener una medición exacta de la presión, porque 2 milímetros de mercurio nosotros no lo podemos determinar por los dispositivos aneroides con los cuales tomamos la presión arterial. Y vean ustedes cómo los pacientes que nosotros tenemos hipertensos con fracasos terapéuticos van en aumento. Vean ustedes cuando las presiones van por encima de 140, 90, vean ustedes cómo los fracasos se hacen especialmente en personas de mayor edad. Y el mayor control que nosotros evitamos y que no lo tenemos habitualmente tiene que ver con la presión sistólica. La presión sistólica es muy difícil de controlar en la mayor parte de los pacientes y ustedes como yo se darán cuenta que a veces tenemos que utilizar más de terapias combinadas con 2 o 3 medicamentos y muchos de ellos serán pacientes que son verdaderos resistentes. ¿Por qué? Porque el daño que nosotros vemos de órgano blanco como hipertrofia ventricular izquierda, como nefropatía, como daño de la sustancia blanca periventricular, sí, como leucoariosis, o como daños en las arterias periféricas, se ven desde mucho tiempo antes, que tienen que ver con vasoconstricción, hipertrofia vascular, disfunción endotelial, hipertrofia ventricular izquierda, apoptosis, arritmia cardíaca y muertes, lo que tiene que ver con enfermedad vascular, trastornos cognitivos que también nos llevan a la muerte, y en el riñón, disminución de la filtración glomerular, albuminuria con insuficiencia renal. Los pacientes y los médicos llegamos tarde a todo este tipo de eventos, por eso es que nosotros se hacen las tablas de riesgo cardiovascular, y miren ustedes cuando se hizo hace mucho tiempo estas tablas en España, vemos que la mayor parte, más del 70% de hipertensos en atención primaria son de riesgo alto o muy alto riesgo cardiovascular. El paciente de riesgo cardiovascular bajo no existe. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente hipertenso, primero nos preguntamos, ¿es hipertenso o no es hipertenso? Esa es la primera pregunta y a veces es la más difícil de contestarlo, porque es mucho más fácil que cuando un paciente tiene 180, 110 de presión arterial, nos quedan pocas dudas que el paciente es hipertenso. Aún así, nos vamos a llevar una gran sorpresa que el 20% de esos pacientes, cuando hacemos los estudios y cuando nosotros los seguimos viendo, el 20% de ellos al final del día serán normotensos. Pero cuando ustedes tienen pacientes que los tenemos en el consultorio con 120-80, también el 20% de ellos serán hipertensos porque tendrán ciertos grados de hipertensión enmascarada que obviamente serán temas de otra conversación. Nosotros, la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión Arterial, miren ustedes, ya nos marcan estos 130-139 como normal alta, 140-159, 90-99 como grado 1 de hipertensión, la grado 2 es 160-179 y 180-110. Entonces ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer.
en la hipertensión alta, normal alta, decimos que consideramos tratamiento solamente en casos de que el paciente tenga riesgo cardiovascular muy elevado, especialmente enfermedad coronaria. En el grado 1 de hipertensión, hacemos todos cambios en el estilo de vida, de eso vamos a hablar ahora, y podemos iniciar inmediatamente el tratamiento en pacientes de muy alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que en pacientes que no tienen riesgo, esos pacientes prácticamente no los conocemos, nosotros podríamos esperar entre 3 meses para ver si sus cifras o su riesgo cardiovascular cambia y de allí comenzar el tratamiento de hipertensión. Hipertensión grado 2, miren ustedes, allí sí inmediatamente comenzamos con tratamiento, luego cambios en el estilo de vida y obviamente siempre está el cambio en el estilo de vida para controlar la presión arterial. Ustedes, cuando uno tiene enfermedades crónicas, aproximadamente el 50% de los pacientes no tienen controlada su presión arterial, como hemos visto. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Miren ustedes que esto es mecanismos genéticos de autorregulación, transporte de sodio, actividad simpática, mecanismos renales y aún la más simple hipertensión es un mosaico en el cual muchos mecanismos están involucrados y hay que tratar muchos mecanismos de estos. La hemodinamia normal, y esto aquí no voy a hablar mucho porque seguramente el doctor Villavicencio el día miércoles nos va a hablar de todo lo que es la hemodinamia y lo que tiene que ver con cardioimpedancia para manejo de presión arterial, tiene que ver con 3 ejes fundamentales, que es el gasto cardíaco, el volumen intravascular y las resistencias periféricas. Cuando nosotros tenemos el gasto cardíaco que está aumentado, decimos que es un paciente hiperdinámico, seguramente taquicárdico. Las resistencias periféricas aumentadas, tenemos que comenzar con los vasodilatadores y seguramente esto aquí es el fundamento de la terapia combinada, que es para lo cual estamos conversando esta noche. Si tenemos el paciente A, es un paciente que tiene el sistema nervioso simpático aumentado, van a ver que es un paciente que habitualmente se presenta con taquicardia, ansiedad. El paciente B es un paciente que tiene activado el sistema renina-angiotensina y el paciente C es el paciente que tiene sodio y volumen intravascular aumentado. Si nosotros damos un fármaco solamente para el paciente A, vamos a tratar solamente el éxito en el 40% de los pacientes. El fármaco B del sistema renina-angiotensina vamos a lograr cerca del 50%. Y el fármaco C, que tiene que ver con diuréticos probablemente, vamos a llegar al 80%. Pero si nosotros hacemos terapia combinada de 2 o 3 medicamentos, seguramente vamos a poder tratar más del 80% de los pacientes, como lo hacen, por ejemplo, los pacientes de Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es una empresa de seguros que tiene su sede en California, donde ellos muestran cifras de control de presión arterial cerca del 80% de sus pacientes. Y esto me quería yo detener un minuto en medidas no farmacológicas. Ustedes lo saben, ya pérdida de peso, dieta saludable, restricción de sodio, suplementos de potasio, aumentos de actividad física y la baja de consumo de alcohol. Consumo de alcohol quiere decir que los hombres podemos tomar copa de vino entre 8 y 10 por semana con las cenas, no todas el mismo día, y las mujeres, porque tienen menor peso corporal, deben tomar aproximadamente entre 7 y 10 copas de vino o de cerveza. Se prefiere el vino tinto por las propiedades particulares que tiene. Pero yo quería ver restricción de sodio, porque todos los pacientes van a nuestro consultorio y nosotros, como grandes sabios que somos, les decimos coma con un poquito menos de sal. Y acá en Guayaquil, una consulta médica de cardiología cuesta aproximadamente $100 y yo como paciente salgo del consultorio, me dijo que coma con un poquito menos de sal. ¿Qué quiere decir eso? Realmente soy capaz de no pagar yo la consulta. ¿Qué quiere decir dieta baja en sodio? Que es parte del tratamiento de la hipertensión arterial. No panes de sal ni galletas de sal, coma pan integral que menos sal tiene, no quesos salados, coma ciertos tipos de queso, mozzarella, labio, ricota, no embutidos, mortadela, jamón, chorizo. Mire que este jamón es de pavo. Todos los jamones, todas las cosas tienen preservantes que tienen sal. Ninguna cosa que tenga fundita, papa frita, tostitos, cachitos. Tampoco los enlatados. El atún hay que quitar bien el agua, el aceite, comer una carne magra de atún. La sopa, cuando la gente va al cine, que no coma canguil, porque el canguil lo salan con una sal amarilla que sala por lo menos 3 veces más que la sal blanca. La sopa, el arroz, que comen como coman en la casa. Si en la casa le ponen sal normal, que le pongan. Lo que sí está prohibido ponerle más sal a la comida una vez que ya le sirvieron. Y lo que sí, así como torturamos a la gente con que coma con menos sal, tenemos que decirle aquí que está muy bien señalado que hay suplementos de potasio.
Nosotros nos olvidamos con decirle a nuestros pacientes que tienen que comer con potasio y los torturamos con el tema del sodio. Por favor, potasio, tomate, guineo, espárrago, pepino, lo posible que la gente coma, y esto nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Lo que tiene que ver con cuáles son las combinaciones de drogas preferidas, porque ya se presume mucho que para el paciente que tiene hipertensión grado 2, la terapia combinada es la terapia de elección. Algunas sociedades científicas dicen que para hipertensión grado 1, las combinaciones de drogas a bajas dosis deben ser de elección. ¿Cuáles son las preferidas? Las preferidas, IECA con diuréticos, bloqueantes AT1 con diuréticos, IECA con calcio antagonistas, o bloqueantes AT1 con calcio antagonistas. Las aceptables son beta bloqueantes diuréticos, calcio antagonistas diuretínicos con beta bloqueantes, calcio antagonistas con diuréticos, inhibidores directos de renina, con los cuales ya poco lo tenemos acá, con diuréticos, con calcio antagonistas, y las inaceptables son IECA con ARA2, inhibidores de renina con ARA2, inhibidores de renina con IECA, inhibidores de renina con beta bloqueantes. Realmente aquí nunca supimos por qué los habían puesto directamente el inhibidor de renina con beta bloqueantes, calcio antagonistas, no diuretínicos, pero beta bloqueantes, porque los pacientes van a tener, obviamente, baja la frecuencia cardíaca. Vean ustedes, estas son las combinaciones. En líneas gruesas verdes son las aceptables, en líneas rojas las inaceptables, y en líneas entrecortadas son las posibles combinaciones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, un ARA2 con beta bloqueantes hacemos cuando el paciente o tiene taquicardia sinusal, es un paciente que tiene falla cardíaca, o es un paciente que tiene enfermedad coronaria, para lo cual siempre tenemos que utilizar beta bloqueantes si es que el paciente lo permite, obviamente, ¿no? ¿Y por qué se utiliza terapia combinada? Porque vean ustedes, en el OLHAT, ¿sí? Los pacientes que comienzan a los 6 meses, los pacientes estaban tomando solamente una droga. Al final del estudio, para mantener las cifras de control de presión arterial, eran mucho menos del 30% de los pacientes que estaban con una droga. La mayor parte de ellos estaban con 2 y hasta con 3 medicamentos. La monoterapia no es suficiente, especialmente en pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos, los estudios como UKPDS, el HOT, LAS, IDNT, el OLHAT, vean ustedes el número de drogas que se utilizaron. La mayor parte utilizaron más de 3 medicamentos cuando tenemos objetivos de presión arterial. Y nosotros recordamos este estudio publicado en el 2004, el VALUE. Recuerden ustedes, el VALUE era una comparación de valsartán con amlodipina para ver cuál de los dos era superior. Al final los dos fueron lo mismo, pero recuerden ustedes que nunca se utiliza un solo medicamento para medir la presión arterial. Solamente valsartán o amlodipina estamos utilizando el 2.1 de los pacientes, valsartán 160 miligramos, amlodipina 10, solamente el 11% de los pacientes, y las combinaciones que tenían que combinar con medicamentos para controlar cifras de presión arterial llegaban casi al 50%. Es decir, ni siquiera los ensayos clínicos nos dicen de un medicamento versus otro, que por ejemplo en Estudio LIFE solamente el 38% de los pacientes estaban usando losartán o usaban beta bloqueantes. El resto de los pacientes tuvieron que utilizar varios medicamentos para poder controlar sus cifras de presión arterial. Por eso es que se prefiere terapia combinada. Vean ustedes el estudio HOT. El estudio HOT es el Hypertension Optimal Treatment, donde los objetivos de presión arterial eran tener diastólica menos 90, menos 85 y menos de 80. Vean ustedes cómo la terapia combinada al principio era 41% al inicio del tratamiento, y al final del tratamiento casi el 70% de los pacientes necesitaron terapia combinada para cumplir los objetivos de presión arterial. Con combinaciones de drogas, aproximadamente en esta etapa, casi el 47% de los pacientes estaban tomando terapia con drogas. Y vean ustedes, todos los estudios, la mayor parte de ellos, combinaron el OLHAT, clortalidona, lisinopril, Convince, verapamil o atenolol y hidroclorotiazida, amlodipina o atenolol. Casi todos los estudios tuvieron que tener terapia combinada. Cuando uno ve el estudio Renata en Argentina, vean ustedes cómo las presiones no estaban controladas, pero en el promedio de controles de presión arterial de todos los estudios programados, casi la mayor parte de los pacientes tienen entre 3 o 4 medicamentos. El control de presión arterial en Argentina llegaba a ser aproximadamente menos del 50%,
y es porque los pacientes no están tomando terapia combinada como corresponde. ¿Cuáles son las claves para la mejor terapia la terapéutica, la estrategia en el hipertenso? Vean ustedes, la terapia combinada hace que tengamos reducción en el número de comprimidos, que todos estén en un mismo comprimido, facilitación de la perfusión, reducción de gastos probablemente. Los inconvenientes son imposibilidad a veces de fraccionar los comprimidos. Vean ustedes, hay medicamentos, por ejemplo, como la nifedipina GITS, que uno no puede partir el medicamento porque el compuesto madre sale inicialmente, así que uno tiene que explicar a los pacientes. Dificultad de aplicación de cronoterapia. Cronoterapia es algo muy interesante que algún día tendremos que hacer una reunión solamente de cronoterapia. Quiere decir que algunos medicamentos, los que tomamos para la presión arterial, deben ser administrados para la noche. Y es verdad, cuando uno toma más de 3 medicamentos para la presión arterial, se recomienda que uno de ellos sea tomado en la noche. De todas maneras, el profesor Raúl Hermida, que es un matemático que trabaja para España, sacó hace unos 3 años un estudio donde la presión arterial, los medicamentos tomados en la noche, parece que tienen mejor efecto, pero de todas maneras en ninguna guía, en ningún protocolo está, y es un estudio único. Realmente, para tener medicamentos solamente tomados en la noche, deberíamos tener un monitor ambulatorio de presión arterial, un mapa, porque no sabemos bien el comportamiento de la presión de los pacientes en la madrugada, y si nosotros le vamos a bajar mucho la presión en la noche, es posible que tengamos pacientes mayores que tengan daño como infarto de miocardio o como daños cerebrales frecuentes. Vean ustedes, cuando nosotros tenemos un paciente al cual estamos dando monoterapia, siempre la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Duplicamos la medicación o combinamos con otro medicamento? Muy bien, miren ustedes cómo tenemos en el cumplimiento terapéutico. Vean ustedes, la mayor parte de ellos se cumplen cuando nosotros combinamos la medicación con relación a si nosotros solamente duplicamos. Si nosotros combinamos los medicamentos, a ver si nosotros los duplicamos su medicación. Esto de aquí son las guías europeas de hipertensión arterial. Fíjense ustedes cómo nos dicen todos los cambios en el estilo de vida. Y aquí ya en el 2018 dicen iniciamos tratamiento en estado 1 solamente en pacientes de muy alto riesgo, ¿no? En moderado riesgo sin enfermedad cardiovascular esperamos de 3 a 6 meses de cambio de estilo de vida. Iniciamos tratamiento si no están controlados. Muy bien. La presión arterial, iniciamos tratamiento solamente en pacientes de bajo riesgo si no están controlados su presión arterial. Los cambios en el estilo de vida son recomendados para todos los pacientes. Hipertensos grado 1, ya hemos visto que solamente si tienen alto riesgo, pero siempre comenzamos con intervenciones en el estilo de vida, como hacer actividad física, alcohol, sodio, potasio, la cual ya hemos visto. ¿Cuáles son los umbrales de tratamiento? Esto es importante porque nos van a decir, doctor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto nosotros tenemos que tener de presión arterial? ¿Cuáles son cuando nosotros decimos que el paciente es hipertenso? Hipertenso es más de 140 y más de 90 en la mayor parte de los estudios. Como dice la Sociedad Europea, si un paciente tiene más de 80 años, nosotros no podemos permitir que el paciente tenga hasta menos de 160 de presión arterial y tratamos que tiene más de 90 de presión arterial, ¿sí? La presión arterial medida en la oficina no debe superar los 90 milímetros de mercurio. Y aquí está la explicación de por qué nosotros tenemos que utilizar terapia combinada en la mayor parte de los estudios que hay, el Progress, el Advance. Recuerden ustedes, el Progress fue un estudio que se hizo con perindopril, fue un estudio cruzado porque después se utilizó indapamida y los pacientes cuando se usó indapamida con perindopril, los pacientes tuvieron reducción del segundo accidente cerebrovascular. ¿Sí? El Advance, el Hybrid, hecho en pacientes más de 80 años, ven ustedes, hay una reducción de 34% de eventos cardiovasculares. El betabloqueante, combinación con diuréticos, todos han disminuido la mortalidad cardiovascular. Y esta es una de las causas por detrás de los cuales, porque la gente dice, ¿por qué me voy a tratar la presión arterial si no tengo ningún síntoma? Aquí están las combinaciones. Vean ustedes el Accomplish, que es un IECA más un calcio antagonista, disminuyó 21% de los eventos cardiovasculares. Estudios como ELSA, el COMBIS, el Value, que era con
con calcio antagonistas, el Nordin, Inves. El Inves es un estudio muy interesante que nos dio bastante proyección, especialmente en lo que es la curva en J, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver las combinaciones que hay de pacientes en calcio antagonistas y ARA2, que es lo que nosotros habitualmente más utilizamos, o con diuréticos también, calcio antagonistas más diuréticos, o calcio antagonistas más beta bloqueantes. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos dicen las guías europeas. Nos dicen que nosotros tenemos que utilizar en terapia de los pacientes no complicados IECA o ARA2, más calcio antagonistas o diuréticos, considerar monoterapia en pacientes de muy bajo riesgo en hipertensión grado 1. ¿Sí? Si la presión está menos de 150 o muy añoso si tienen más de 80 años. Miren ustedes, cuando tiene el paciente 150, muchos de los pacientes van al consultorio porque se han tomado la presión en su casa y tienen más de 150. Y cuando uno hace la primera medición en el consultorio, los pacientes aproximadamente están entre 140 y 150. Esos son los pacientes que hablábamos hace 20 minutos, de los pacientes que realmente son complicados. Es mucho más fácil cuando un paciente tiene 180, 110, que cuando un paciente tiene su presión entre 140 y 159, porque es un hipertenso grado 1, yo tengo que estar seguro que este paciente es hipertenso, aunque sea grado 1. Para eso tengo que valerme de varias mediciones en el consultorio y también tengo que hacer que el paciente tenga un dispositivo para que se pueda medir en su casa la presión arterial y me envíe los valores. Mientras tanto vamos viendo los exámenes de laboratorio, a ver si no tiene algún tipo de daño de órgano blanco. ¿Sí? Si esto de aquí nos da resultados, utilizamos en una sola píldora, ¿sí? Una combinación de ECA o ARA2 más calcio antagonistas más diuréticos. Y si nosotros tenemos hipertensión resistente, que hipertensión resistente está definida cuando uno toma 3 o más medicamentos, entre ellos diuréticos, altas dosis, y los pacientes no logran sus cifras objetivos de presión arterial, uno tiene que utilizar espironolactona, últimamente doxazosina, y los pacientes después de eso, si no controlan cifras de presión arterial, se los puede llamar los verdaderos resistentes. Bueno, pues esta es para pacientes con enfermedad coronaria. Aquí están los betabloqueantes, triple combinación siempre con betabloqueantes, calcio antagonista diurético y bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Como ustedes pueden ver, el bloqueo del sistema renina-angiotensina siempre es vital y es de primera instancia para el paciente, la mayor parte de los pacientes que tienen hipertensión arterial. Yo creo que por acá vamos a concluir por ahora. Les agradezco mucho la atención, la gentileza que han tenido de escucharme por aproximadamente 45 minutos y ahora estoy dispuesto para las preguntas que ustedes tengan bien a hacer para ver con todo el afecto, con toda la consideración para la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muy contento de haber participado y estoy dispuesto para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Wilson, Diego, estoy dispuesto para lo que ustedes necesiten. Tienen apagados el micrófono. Doctor Peñarera, muy buenas noches y felicitaciones por su exposición muy clara, corta y precisa. Yo he visto que en estos últimos años hay una controversia entre las guías europeas y las guías americanas, sobre todo en los valores de corte. Quisiera preguntarle a usted, ¿en qué se está basando más usted, en las europeas, en las americanas? ¿O hay unas latinoamericanas también y hay unas también que lo ha hecho la Sociedad Argentina de Cardiología? Es por el punto de corte, sobre todo, como usted bien dice, es en esas presiones en etapa 1. Uno no sabe si de verdad es normal o es hipertenso tipo 1. Sí, muchas gracias, Wilson, por la pregunta. Mire, es importante, a ver, el documento americano fue realizado a través del estudio SPRINT que se hizo, un único estudio que cambió las guías, tanto las americanas como las guías canadienses, que son unas guías riquísimamente exquisitas para leerlas. Entonces, el estudio SPRINT
fue hecho con un dispositivo de Omron que mide la presión 3 veces en el consultorio. Cuando uno se da cuenta del tipo de mediciones que se hace, no es el tipo de mediciones que hace el médico habitual en la consulta. Yo quiero saber un médico que está no sé, en SIGSIG, a ver si es que nos mide la presión con un dispositivo semiautomático para medir la presión arterial y nos mide 3 veces. De hecho, yo que he hecho un poco de medicina en la sierra durante la rural, acuérdense que nuestros pacientes van con poncho, suéter, camisa manga larga, camiseta. El hecho de hacer el ejercicio, de sacarse la ropa para medir la presión por debajo de la ropa, ya invalida cualquier medición por cualquier dispositivo que le hagamos, si es que el paciente no tiene por lo menos 5 minutos de reposo. Entonces, lo que pasó con el Sprint fue hecho que fue con un dispositivo que mide la presión 3 veces. Cuando se convalida con las presiones que se toman con dispositivos usuales de medición de presión arterial, ese 119 que fue los resultados del Sprint de presión sistólica se comparan con 136 milímetros de mercurio de la presión tomada por los métodos habituales. Entonces, recuerden ustedes que el Sprint fue un estudio que también llevó a muchos pacientes a tener cuadros de hipotensión arterial, muchos pacientes tuvieron mayor compromiso renal y tuvieron también mayor hipercalemia. Entonces, nos llamó la atención y nosotros tenemos un investigador de acá de Ecuador que participó activamente en el estudio Sprint, el doctor Leonardo Tamariz, que es un fervoroso defensor. Y nosotros hacemos en la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, seguimos mucho las guías europeas de hipertensión, que salieron en el 2018 y que no cambiaron mucho, no cambiaron para nada las cifras de presión arterial. Cambiaron un poco lo que tiene que ver con el tipo de medición y con el tipo de valoración de los pacientes, pero en cuanto a cifras de presión arterial, no han cambiado porque no salieron estudios a gran escala para cambiar las cifras de presión. Lo que sí ellos modificaron es que a los pacientes ahora intentamos desde grado 1 hacer terapia combinada a bajas dosis. Realmente eso está en discusión. A mí siempre me preguntan que el Sistema Nacional de Salud está muy pobre en medicación. Miren, yo no trabajo para el Sistema Nacional de Salud, pero yo veo lo que se medican y las medicaciones que tenemos son bastante buenas para hacer terapia combinada. Terapia combinada que no es un solo medicamento, sino que son varios medicamentos. Podemos discutir después la calidad de los medicamentos, esa es otra historia, ¿sí? Pero en cuanto a diuréticos, a IECA, a ARA2, a betabloqueantes y a calcio antagonistas, podemos hacer combinaciones efectivas, ¿sí? Entonces, contestando a la pregunta, Wilson, realmente nosotros seguimos habitualmente, son las guías europeas de hipertensión arterial que coinciden bastante bien con las guías latinoamericanas. Gracias, Ernesto. Diego, ¿tienes alguna pregunta o empezamos? Ernesto, voy a empezar con las preguntas del público. Sí, son muy interesantes, las estoy leyendo. El doctor Rodrigo Espinosa hace una pregunta, quiere saber si es que hay la posibilidad de que después de la charla se le pueden enviar las diapositivas, eso queda a tu criterio, estimado Ernesto. Sí, yo se las envío a ustedes para que ustedes las envíen, ¿eh? Bueno. Yo después se las envío. Bien. El doctor Carlos Rosillo pregunta que tiene un paciente menor de 60 años que se encuentra laborando en la empresa petrolera en la región amazónica. Él es hipertenso de más de 10 años, está controlado, está estable. Y la pregunta es si él puede reintegrarse a laborar, porque en la actualidad el COE nacional a los trabajadores con hipertensión arterial y diabetes tipo 2 se los considera personal vulnerable. Sí, yo he tenido esos pacientes, ¿sí? Son técnicos petroleros habitualmente, hace 15 días vi uno, en menos de una semana le controlé la presión, y lo que sí uno tiene que hacer, son sitios inaccesibles, donde no podemos hacer eso de que tómese la presión y me la manda por WhatsApp, eso no existe. Ellos entran y salen después de 3 semanas, después de un mes. Salen en condiciones, después hay que sacarlos del oriente. Lo que le recomendamos a esas personas es que lleven su medicación, que lleven su tensiómetro para que se mida la presión arterial, que lo vayan anotando, y que bueno, pues mandarlos con buenas, con terapias combinadas, con varias opciones de medicación,
y nosotros hemos tenido ese grupo de pacientes. Realmente no es el paciente habitual que uno lo ve, y nosotros lo que deberíamos tratar de ver es entrenar a los médicos que tienen en esas zonas. Miren ustedes que la hipertensión arterial, y estoy diciéndolo yo como especialista en hipertensión arterial, la hipertensión arterial es una enfermedad del médico de atención primaria. Es el médico que está en el Cañar, es el médico que está en el Azuay, en la zona remota, donde tiene que conocer estas guías, cualquier guía de hipertensión arterial, sea la guía ecuatoriana, la europea, la americana, tiene que sabérsela de memoria para que el tipo de paciente que le llegue, él pueda solucionar y estar, como es un objetivo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, tratar nosotros de llegar a estar a la altura de las enfermedades de nuestros enfermos, porque nosotros, es posible que nosotros no estemos haciendo lo suficiente para controlar a los pacientes hipertensos. De allí vemos que, como hemos presentado en los estudios MMM, casi el 38%, el 40% de los pacientes que toman medicación no logran controlar sus cifras de presión arterial. Entonces, por suerte no es un paciente habitual que nosotros vemos. La respuesta sería que por favor entrenemos a personal en las zonas donde no hay acceso médico, a educadores de la salud, a enfermeras, para que primero tomen la presión arterial. Y segundo, para que el paciente que es hipertenso tenga su carga de medicamentos. Allá no hay donde comprar medicamentos y no hay tampoco sitios de control de medicación. Ernesto, quiero felicitarte por tu brillante conferencia, por la claridad con la que nos has explicado toda esta gran situación que es la hipertensión arterial. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sé que estás liderando los grupos de hipertensión, que estás haciendo los controles a nivel nacional. A partir de las guías ecuatorianas de hipertensión, ¿crees que ha habido una mejoría en el control de la hipertensión arterial? ¿Cuál consideras ahora que es el número de hipertensos controlados? Y si esto depende del costo de la medicina, porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables de no poder controlar la hipertensión arterial. Sin embargo, el costo de la medicina es el problema para muchos pacientes. Sí, gracias Diego por la pregunta, porque es una pregunta de estilo social. No veamos los pacientes de nuestro consultorio, porque el paciente de nuestro consultorio, que nosotros le damos el ARA2 más caro, el paciente viene a nosotros y si tiene confianza nos dice, por favor, no puedo comprar, y le cambiamos. Veamos el paciente de Seguridad Social y el paciente del Ministerio de Salud. Ellos tienen enalapril, captopril, losartán, ¿sí? Ahora, el paciente que toma nuestro losartán de 50 miligramos y la presión la tiene controlada, es probable que nunca haya sido hipertenso. Losartán 50 miligramos no le baja la presión a nadie, a no ser que uno sea normotenso y que hayamos tenido el error de bajarle la presión. Nosotros, esto aquí es importante para los médicos que nos están escuchando. En el momento que yo veo un paciente hipertenso y me equivoco y le pongo la marca de hipertenso, no habrá Dios en el mundo que le quite la medicación, ¿sí? Nosotros porque convencemos a los pacientes y porque les hablamos, al año suspendemos 5 o 6 pacientes en la medicación, especialmente gente joven que hace ejercicio y que les demostramos que no son hipertensos y andan bastante bien y andan con su dispositivo siempre controlándose la presión. Pero la mayor parte de los pacientes a los cuales van a un puesto de salud y van ansiosos y con esta pandemia, ustedes y yo hemos visto pacientes que ahora tienen neurosis de ansiedad, eso les da taquicardia, hace subir la presión arterial y todo el mundo está medicado para la presión. Y lo que tienen es que utilizar ansiolíticos porque eso ahí les va a controlar sus cifras de presión arterial. Entonces, las guías nacionales de presión arterial, las he revisado, son buenas. Mientras no se socialicen, no vamos a tener éxito. Hay que capacitar al médico de atención primaria. Hay que darle certificados de que su sitio es un sitio de excelencia en hipertensión arterial cuando cumple a 100 horas de entrenamiento en hipertensión arterial. Cuando nosotros los llevemos y el médico nos permita que, por ejemplo, se me ocurre, pensando en voz alta, que la Sociedad de Cardiología pueda auditar su trabajo a través de historias clínicas, si tiene dispositivos adecuados para medir la presión arterial, si lo hace en condiciones correctas y puede auditar el trabajo para nosotros otorgarle un certificado de que pueda
de que es un centro de excelencia en hipertensión arterial y que ese centro de excelencia solamente lo demos nosotros por 6 meses, de tal manera que la persona tiene que seguirse entrenando en hipertensión arterial, en diabetes mellitus, en dislipidemia, en obesidad, que realmente son las enfermedades crónicas no transmisibles, más obviamente el cáncer, pero que nosotros tenemos que ver que eso es lo que está matando a la población nacional. Cuando nosotros vemos las salas de diálisis, los accidentes cerebrovasculares, los infartos que hay, toda la gente tiene hipertensión más diabetes, y ustedes están de acuerdo conmigo que eso es la mayor parte de los pacientes que estamos viendo. Y no todos tienen para comprar un ARA2 o tienen para comprar un inhibidor SGLT2, ¿sí? Pero de todas maneras, miren, ustedes, yo les recomiendo a los médicos que nos están escuchando que entren a lo que es ver Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es una empresa de salud, de seguros de salud, como se llama Ecosanita, como se llama cualquier de las empresas que nosotros conocemos, de los cuales tienen 8 millones de afiliados. Ellos, cuando entra un médico a trabajar, le dicen, vea, usted a su paciente le da, por ejemplo, lisinopril 20 miligramos más hidroclorotiazida 25 en una sola tableta. ¿Sí? Le dan, si es negro, blanco, rubio, hipertenso grado 1, grado 2, grado 3, ellos le dan eso. Tienen un personal de secretaría que se pone, le dan un dispositivo para que se mida la presión arterial con todas las recomendaciones que nosotros hemos dicho. Y después tienen un personal de secretarias que llaman a los pacientes una vez por semana y que les miden y que les indican cuáles son las cifras de presión que tienen. Si nos hemos quedado cortos en la medicación, les agregan calcio antagonistas. Si nos hemos excedido en la medicación y el paciente está hipotenso, le dicen, vea, tome la mitad del medicamento y lo siguen controlando. ¿Eso qué evita? Evita las consultas médicas, son 8 millones, evitan que los pacientes estén hipertensos o también con hipotensión arterial. Ellos, eso es un modelo de los tantos que hay, ¿no? Ellos hablan de un control que es mucho más alto que el control de Estados Unidos. Estados Unidos controla cerca del 45% de su población. Kaiser Permanente controla cerca del 80%. Digo lisinopril porque es un medicamento que ellos utilizan, pero puede ser cualquier medicamento que nosotros queramos combinar y que son las políticas de salud las que tienen que hacer que el paciente tome un solo medicamento por día, porque está comprobado que cuando uno toma más de 2 medicamentos al día para determinada patología, en el mejor de los casos, el mejor paciente deja de tomar uno de los 2 medicamentos una vez a la semana. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer, estimado Diego, es socializar todo lo que tiene que ver con medición de presión arterial, con los objetivos de presión arterial, porque el paciente ya está medicado, ya le hemos dado los sartán y hemos dado hidroclorotiazida. Es una cosa, si el paciente no tiene su presión arterial controlada objetivo, el paciente sigue estando en riesgo de tener eventos. Hemos visto, no he presentado una diapositiva, pero la mayor parte de los infartos de miocardio se presentan en hipertensión grado 1. Los pacientes que están entre 140 y 159 casi ocupan el 60% de los pacientes que tienen infartos de miocardio. Así que, pues, es una tarea para todos los médicos que vemos pacientes hipertensos, primero en hacer un buen diagnóstico. Por eso me he tomado cerca de 10 minutos en la cuestión de medición de presión arterial. Les he mostrado datos de Ecuador. Y después, obviamente, una vez que nosotros salimos de la duda si mi paciente es hipertenso o no, la segunda pregunta que me hago es ¿qué riesgo cardiovascular tiene mi enfermo? Y me valgo en la tabla de riesgo cardiovascular. Y la tercera pregunta, que por suerte es menos probable, es ¿tendrá mi paciente una hipertensión secundaria, sí o no? Y allí nos ayudan obviamente los exámenes de creatinina, de urea, de cómo está el sodio y el potasio, cómo están las estigmas de tiroides, y allí solventamos casi el 90% de las dudas que tenemos con los pacientes hipertensos. Wilson, adelante. Hay una pregunta de la doctora Carolina Checa. ¿Cuál es la mejor combinación en el caso de pacientes afrodescendientes hipertensos? Ah, qué buena pregunta. Miren, hubo un solo estudio hace 20 años que dicen que los pacientes afrodescendientes son hiporreninémicos. Solo estudio, y ahí nos quedó impregnados de que los pacientes no podemos darle inicialmente IECA o ARA2, que esos pacientes más se benefician de calcio antagonistas con diuréticos, ¿sí? Y también salió el estudio, recuerden ustedes, los estudios de insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca, en el april, en ese tiempo diuréticos, dijeron, no, esperen,
nitroglicerina más hidralazina fue mejor en esos pacientes para falla cardíaca. Entonces, es una población bastante heterogénea. Uno de los pocos estudios que hay en pacientes afroamericanos se hizo en el año 2003 en Esmeralda. Vinieron unos investigadores italianos, vivieron 6 meses en San Lorenzo y sacaron una pequeña publicación en The Lancet. Y dicen que los pacientes son más hipertensos severos, son más hipertensos resistentes y no tienen acceso a la medicina. ¿Qué es lo que pasa con esos grupos de pacientes? Realmente quien dice que no hay que utilizar IECA o ARA2 nunca ha visto un paciente hipertenso afroamericano. Esos pacientes, empezando, que ni siquiera el manguito del latch le cierra. ¿Sí? Ellos son, los brazos son tremendamente fuertes, con gran musculatura, que tenemos que buscar manguitos especiales. Cuando nosotros utilizamos calcio antagonistas o diuréticos en estos pacientes, lo que hacemos, entre otras cosas, en bajarles la presión, es activar el sistema renina-angiotensina. Recuerden ustedes que el sistema renina-angiotensina se activa con los diuréticos, con la dieta hiposódica o también con la activación beta-1. Si nosotros damos calcio antagonistas, a través de un efecto beta-1 nos aumenta levemente la frecuencia cardíaca. Ese es un estímulo para que se libere renina. Ya no tenemos al paciente hiporreninémico, ya lo tenemos con una renina normal o alta, de tal manera que el segundo medicamento para trabajar con estos pacientes es un IECA o un ARA2. No hemos visto ningún paciente que sea afroamericano que no tenga IECA o ARA2, porque hay que activar primero el sistema renina-angiotensina. Si uno se va solamente con calcio antagonistas, con diuréticos, realmente estos pacientes necesitan a veces 3 o 4 medicamentos para controlar sus cifras de presión arterial. Hay que leer las cifras, las guías de presión arterial en afroamericanos. Vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Nosotros para los MM17, 18 y 19 hemos visto muy pocos pacientes afroamericanos porque ellos siguen a líderes que son de su misma raza. El paciente afroamericano, por lo menos en Estados Unidos, hace caso a lo que dice su médico afroamericano, no hace caso a lo que dice el médico blanco. Otra cosa, hay la creencia de que cuando controlan sus cifras de presión arterial ya dejan de tomar el medicamento, por lo cual tienen mayor tasa de eventos. Entonces, hay mayor cantidad de hipertensos resistentes y es sobre ese grupo de pacientes que nosotros tenemos que trabajar. Miren, Guayaquil es una población de 3 millones y más de habitantes y seguramente hay cerca de 400.000 afroamericanos en control de presión arterial, que viven acá en Guayaquil, de los cuales aproximadamente el 20 al 30% serán hipertensos. No sabemos la historia de ellos porque no se ha hecho un estudio de esa población, que es una población vulnerable. Una preguntita más. Un paciente con una crisis hipertensiva que entra a urgencia o emergencia sin antecedentes de hipertensión, ¿ya se lo puede catalogar como hipertenso? Es la pregunta. Y si es así, ¿qué fármaco debía iniciar como tratamiento? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta porque... Eso es frecuente, eso es muy frecuente encontrar en emergencia. Sí, sí, de hecho los cardiólogos nos llaman evidentemente para ver crisis hipertensiva. ¿Qué es crisis hipertensiva? Más de 180, más de 110. Entonces, recuerden ustedes tienen todavía hijas jóvenes, la hija llega a 2, 3 de la mañana con un amigo que no nos gusta, la mujer viene, se pone y la discusión entre madre e hijos, a la mujer se le sube la presión arterial, la llevan a una clínica particular, 180, 110, y lo que ha tenido es una discusión con su familiar. Entonces, si los médicos tuviéramos la paciencia de sentarnos frente al paciente, de hablarlos, de dar un ansiolítico, probablemente un tranquilizante, el objetivo de la presión arterial es bajar la presión arterial un 25% durante las primeras 4 horas cuando es urgencia y cuando es emergencia, bajarle la presión por medicación endovenosa, pero es difícil que un paciente de estas características llegue con una disección aórtica, que realmente es lo que nos hace urgencia de bajar la presión arterial, o un infarto de miocardio, o una emergencia hipertensiva que haga que el paciente sangre. Si de allí no hay otra condición en la cual tengamos que bajar urgentemente la presión, ni siquiera la preeclampsia o la eclampsia,
tenemos que ser muy cautos en cuanto a bajar la presión arterial muy rápidamente por el daño que puede producir al bebé. Entonces, la mayor parte de las supuestas emergencias hipertensivas de estos pacientes, la mitad de ellos se mejoran mucho con ansiolíticos y a la otra mitad seguramente hay que darle algún tipo de medicación para bajarle la presión arterial. Hemos dicho que la mayor parte de ellos realmente son hipertensos, que un 20% de ellos, cuando termina la etapa de la crisis aguda y cuando uno comienza a hacer estudios y hace control domiciliario, medición ambulatoria de presión arterial, nos damos cuenta que un 20% de ellos no son hipertensos y que realmente es la crisis aguda, el pánico, el desempleo, lo que hace que tengan sus cifras de presión aumentadas. Ojo, no digo que no hay que ser suficientemente perspicaz y no hay que ser pasivo con ese tipo de medicación de presión arterial en nuestros pacientes, sino que tenemos que pensar lo mismo de siempre. Primero, ¿mi paciente es hipertenso o no? Después ver el riesgo cardiovascular, si es un paciente diabético, que es renal o que tiene algún tipo de disfunción endotelial, seguramente lo voy a medicar, porque nosotros, ustedes y yo vemos que realmente vemos o el paciente que no es hipertenso o el paciente que es hipertenso severo y que tiene daño de órgano blanco. Pero no pensamos que la mayor parte de los pacientes que llegan a nuestra consulta son pacientes realmente hipertensos grado 1 o grado 2, que es el 80% de los enfermos, que no tienen hipertensión arterial, que no tienen, hipertrofia ventricular izquierda, que no tienen enfermedad coronaria, que uno le ve los riñones y son normales. Es decir, en estos pacientes hay que hacer prevención primaria porque no han tenido un evento cardiovascular. Nosotros lo que tratamos de tratar es de evitar que ese paciente tenga. ¿Cómo? Teniendo su hemoglobina glicosilada controlada si es diabético, tenemos su colesterol menos de 100, menos de 70, menos de 50 si su riesgo cardiovascular está aumentado. Entonces, tenemos que controlar toda esa periferia de paciente, porque he visto en el chat que alguien dice, doctor, miren que los pacientes no hacen ejercicio, los pacientes no toman medicación. Bueno, eso pasa en el mundo. Eso pasa en el mundo, no solamente acá que los pacientes no toman la medicación, que el paciente no hace ejercicio. El paciente hipertenso no hace ejercicio en el mundo. El que hace ejercicio, el que tiene actividad física, es un paciente que sobrevive más. Entre todas las medidas de prevención que hay, ninguna ha hecho tanto beneficio como el ejercicio. Así que, obviamente también disminución de los factores como el alcohol y como nosotros tenemos que ver, ¿no? Pero tenemos que trabajar fuertemente en la familia, en el paciente, sobre el control de sus cifras de presión arterial y todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Dislipidemia, azúcar elevada, actividad física que tienen que hacer, dieta, ser más o menos estricto de acuerdo a la dieta, control de peso, que eso no podemos, no hablamos habitualmente, pero siempre nos gusta a nosotros en algunas conferencias de estas, a veces poner una nutricionista, porque nosotros sabemos un poco de cifras de presión arterial, pero los nutricionistas o las nutricionistas a veces nos dan pequeños tips de los cuales los pacientes no aumentan sus cifras de sodio, aumentan sus cifras de potasio, y son tips que a veces uno desconoce, ¿no? Ernesto, nos queda tiempo para una última pregunta. Sí, cómo no. En la hipertensión sistólica aislada en ancianos, ¿cuál sería el target y cuál sería la mejor alternativa de tratamiento? Bueno, muy buena pregunta. Miren, los pacientes, la mayor parte de ellos tienen que tener sus cifras por debajo de 140. Una cosa es que nosotros lo tratemos cuando estén por encima de 160 los pacientes, pero el objetivo de tratamiento es tenerlos por debajo de 140, siempre y cuando los pacientes no tengan hipoperfusión a través de estas cifras bajas de presión arterial. En estos pacientes tenemos que ser muy cautos. Casos extremos, porque nosotros siempre hablamos de casos extremos, no hablamos de la familiaridad. 170, 180. Asintomática, 90 años. Dios mío, ¿qué le hago a esta mujer? ¿Le hago algo o no le hago? Sí, le doy medicación, la convenzo, y lo máximo que puede bajarle la presión es a 190, 110. Entonces, digamos, voy a seguir insistiendo en bajarle más a una persona más de 90 años que he estado,
Por eso es que esas pacientes no están en ninguna guía, en ningún protocolo, ¿sí? Es una paciente que vivió hasta los 97 años con esas presiones aumentadas. Intentos por bajarle más la presión arterial a estos pacientes que tienen una rigidez arterial extremadamente alta, tienen que ver con daños de hipoperfusión y que seguramente vamos a hacer más daño que beneficio. Pero la mayor parte de los pacientes, intentar llegar con calcio antagonistas o con diuréticos en pacientes más de 80 años, a menos de 140 y 90 de presión arterial, es una medida que siempre debe tratar de lograrse en la mayor parte de los enfermos, con medicación que el paciente pueda comprar. Esto es importante. Miren que a veces nosotros hemos tenido a pacientes, pero ¿cómo toma propanolol? Si es un medicamento que hace 50 años se utilizó y ahora se utiliza para determinadas cosas. Doctor, es lo único que me dan las monjitas en la esquina de mi casa. Bueno, siga tomando propanolol, si eso le controla su presión arterial. Propanolol es un medicamento que yo lo utilizo. Cuando vienen los pacientes que son hipertensos, especialmente mujeres que tienen migraña, realmente les va bien muy bajas dosis de propanolol. Uno tiene que revisar las guías de hipertensión de migraña refractaria y siempre el propanolol está en todas las guías de migraña. Y créanme lo que puedo decir de un éxito de un 85% de las migrañas. Hay personas, especialmente mujeres, que piensan que es normal vivir con migraña, ¿sí? Cuando uno le quita con una medicación tan básica como el propanolol, que no les da hipotensión y que no se sienten mal, es una forma nueva de vivir. Realmente yo los estimulo no a que utilicen propanolol, a que leamos las guías de migrañas refractarias para que vean qué medicamentos podemos utilizar, porque la migraña es una consulta bastante frecuente en cardiología. Doctor Ernesto, última pregunta, creo. Sí, sí. Ahora que estamos en pandemia y en tiempos de COVID, hay dos preguntas que las voy a juntar en una sola. Una, se ha visto que algunos pacientes con COVID positivo internados debutan con hipertensión, ¿cómo abordarlo? Esa sería la una. Y la otra sería que pacientes bien controlados por cardiólogos, ¿qué riesgo, si tienen un riesgo alto de contagiarse con COVID? Bueno, la primera pregunta es una pregunta bastante difícil que no está en ninguna revisión de las que yo he visto. Miren que es un tema que lo hablamos frecuentemente en la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y no ha habido pacientes que ingresen y que sean hipertensos, porque obviamente si el paciente está con oxigenación baja, con taquicardia, uno de los determinantes de la presión arterial es la frecuencia cardíaca. Recuerden ustedes, hipertensión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si yo tengo mi frecuencia cardíaca elevada, y hemos visto en las diapositivas, seguramente la frecuencia cardíaca es un determinante de presión arterial y estos pacientes no nos caiga por sorpresa que van a tener la presión arterial elevada en las salas de terapia intensiva o en las salas de medicina general donde se ven esos pacientes. De todas maneras, ver que no es el determinante inicial de estos pacientes, la presión arterial, seguramente, a ver, si yo tengo COVID y me voy a internar, lo primero que se me va a subir es la presión arterial del pánico, que no sé si me van a volver en caja o no quiero seguir con esto porque es un tema de bastante sensibilidad, pero seguramente los pacientes van a estar con presión alta. Los pacientes que están con presión baja son aquellos pacientes que ya están un poco más graves. Pero lo que podemos sí decir es recordar el diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de hipertensión arterial, intentamos que el paciente no tenga ninguna enfermedad aguda concomitante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa causa aguda de enfermedad puede estar alterando las cifras de presión arterial. No es el momento de hacer diagnóstico. ¿Sí? Si el paciente tiene su presión alta en esos momentos, en condiciones que no justifiquen la presión alta, tendremos que tratarle su presión alta. Pero no es que el paciente debutó con presión arterial. Después veremos si cuando el paciente sale del hospital y está bien en condiciones normales, nos replantearemos el diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto a los IECA o ARA2, que fue la polémica que surgió en marzo y abril sobre los IECA y ARA2, realmente cuando uno ve
Hay un trabajo muy hermoso de los italianos, que cuando los pacientes cumplen 28 días de hospitalización, los pacientes que han tomado IECA ahora 2 tienen menor mortalidad que los que no han tomado, indicando que no tiene que ver con esa probabilidad de que la espiga del coronavirus se tramita a través de la enzima de conversión 2. Miren que nosotros hemos tenido un evento hace un mes en Guayaquil, donde habló el doctor Carlos Ferrari. El doctor Carlos Ferrari debe ser la persona que más ha investigado ECA2 en el mundo. Los últimos 40 años se ha dedicado a investigar ECA2 y él dio todas las probabilidades de que un paciente que está tomando IECA o ARA2 tenga mayor posibilidad de tener un evento. Todas las sociedades científicas, de una u otra manera, aludieron a sus médicos de que sigan utilizando IECA o ARA2 en estos grupos de pacientes hasta ver realmente cómo va la evolución. Lo que sí quiero decirles que hay varios vectores a través de los cuales no solamente la enzima de conversión 2 de que entra el virus, sino que se está investigando, por ejemplo, si los fibratos tienen un fenómeno protector que a través de los PPAR gamma el virus podría entrar. O también algo que se está investigando en la Universidad de Miami es a través si los pacientes que toman inhibidores de DPP4 para la diabetes estarían protegidos, más protegidos que los que toman otros antidiabéticos. Esas son hipótesis que están haciéndose ensayos clínicos para ver qué posibilidades. Como estas, muchas más hipótesis de que, por ejemplo, algo que ya está demostrado, es que el paciente que ya entra con glucosa alta, independientemente que sea diabético o no diabético, cuando nosotros dividimos en quintiles las cifras de glucosa con que los pacientes llegan a las unidades de terapia intensiva, los que más glucosa tienen mayor daño en la tomografía computada. Entonces son hipótesis que hay bastante buenas, algunas comprobadas, otras no, pero hasta el momento en todas las reuniones que hay internacionales no se ha hecho para que los pacientes abandonen su tratamiento, porque lo que pasa es que la gente abandona el tratamiento y corren el riesgo después de tener cifras de presión arterial aumentada, porque no es que cambian de medicamento, sino que le dejan de tomar. Y ustedes y yo hemos visto cómo en estas épocas de pandemia, cómo el paciente coronario no acude a la atención médica, cómo el paciente con insuficiencia cardíaca no acude a la consulta médica. Así lo que esperamos nosotros de aquí a fin de año es que haya un aumento de casos de insuficiencia cardíaca de aquellos pacientes que sobrevivieron a un infarto, de los que no han fallecido, y que su miocardio ha quedado realmente comprometido con cuadros que no han sido tratados a tiempo, ¿no? Por causas naturales, o porque los médicos no estuvimos prestos en ese momento, o porque los pacientes, la gran parte de esto ha pasado en el mundo, no acude a los centros hospitalarios porque esos centros hospitalarios están llenos de virus. Y no es así, ¿no? Las pautas están bien establecidas, cómo tratar a un paciente que está enfermo o no está enfermo de virus, pero hay pacientes que tienen dolor de pecho coronario y que no tienen COVID y que no van al hospital. Y eso realmente nosotros les estimulamos a que los médicos le digan a sus pacientes que vayan a sus hospitales. Siempre van a encontrar gente que los atienda y esperamos que se reconozca en algún momento, como se reconoce a todo el mundo, los médicos que están en primera línea con los pacientes de COVID, ¿no? Eso allí son los verdaderos héroes de toda esta enfermedad. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología queda absolutamente satisfecha y con ganas de comprometerte una vez más para una nueva charla, porque cuando charlas de esta naturaleza se dan, tenemos más de 50 preguntas que responder. Entonces, desgraciadamente el tiempo nos juega en contra, pero muchísimas gracias y como te digo, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología quedamos absolutamente satisfechos y con el compromiso de seguirte invitando para que con tus valiosos conocimientos nos puedas instruir. Muchísimas gracias. A todos los participantes quisiera decirles que para esta sesión y las próximas sesiones que vayamos a tener con la Sociedad Ecuatoriana deben entrar siempre con un nombre y apellido. ¿Esto por qué? Porque no se puede hacer los certificados con números telefónicos, con emails o con otro tipo de contraseñas. Así que, por favor, ese es el único pedido.
muchas gracias a ustedes. Realmente es una de las salas de sesiones donde mayor cantidad de asistentes hemos tenido, y eso habla bien del trabajo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, de ustedes que lo manejan perfectamente, de la difusión que han hecho al evento, que realmente habla muy bien del trabajo. A todas las personas que han ingresado esta noche, si tienen alguna duda, alguna respuesta que no ha sido concretada, los envían a la Sociedad de Cardiología, que ellos me lo van a remitir, y con mucho gusto trataremos de explicar, de dilucidar lo que sea. Si no, vamos a tener seguramente las mismas dudas que ustedes. Así que les agradezco mucho, Diego, Wilson, a Diego Serrano también por la brillantez con que lleva la Sociedad de Cardiología. Realmente espero que ustedes hayan pasado tan bien como lo he pasado yo. Buenas noches, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Cuenten conmigo las veces que sea necesario. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo. Buenas noches, Ernesto. Muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Wilson. Excelente. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.